Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en épocas de coronavirus. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional suele presentar como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. El problema de la Argentina no fueron los 70 años de peronismo, sino los 120 años de oligarquía, afirma el Financial Times. Reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre COVID-19 en nuestro país. Rafecas detalló la identificación de un centro clandestino en Floresta y ponderó el rol de los organismos. Desacuerdo en el Senado por las mayorías para aprobar la prórroga de sesiones virtuales. Tenemos registros de coronavirus en casi toda la provincia, dijo el gobernador jujeño Morales. Los consejos del viejo profesor, ahora sobre ciencia y tecnología pueblocéntrica. Se cumplen 25 años de la muerte del maestro Osvaldo Pugliese. En su libro Falsa Economía, una sorprendente historia económica del mundo, Viatti se pregunta por qué Argentina no fue Estados Unidos. Y su respuesta es simple. Mientras Estados Unidos repartió la tierra en parcelas pequeñas, Argentina se la dio a unas pocas familias, afirma. Estados Unidos favoreció colonos usurpadores, Argentina a terratenientes. El resultado inmediato fue que mientras en Estados Unidos la poca tierra obligaba a la innovación para optimizar y mejorar ganancias, el latifundio argentino le alcanzaba con vacas, ovejas y alambres de púa. Las economías rara vez se hacen ricas solo con agricultura. Gran Bretaña había mostrado el camino, industrialización. Pero las élites argentinas rechazaron la industrialización para seguir mamando de la teta de la explotación agropecuaria latifundista. Estados Unidos hubiese sido como Argentina si el sur racista confederado hubiese ganado la guerra civil. Al final de la Primera Guerra, las exportaciones de granos y carnes cayeron. Al final de los años 1920, las exportaciones ya eran 2/3 menos. Estados Unidos ya había comenzado un proceso de recambio económico. Las élites argentinas, en cambio, lo rechazaron. Estados Unidos había comenzado su recambio económico con industrialización y al final de la Primera Guerra invirtió ahorros propios en quedarse con industrias europeas sin recursos después de la guerra, y se posicionó como potencia mundial. La Argentina oligárquica desapareció del mundo. Esto es lo que sostiene Alan Vitti, ex economista del Bank of England y hoy editorialista del prestigioso periódico inglés, según lo publicado por Agen Hoy y que con nuestra audiencia compartimos. Damos lugar al reporte matutino diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. 5.376 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina, predominantemente diagnosticados en el área metropolitana de Buenos Aires, 88,6% de los casos, el 1,7% en Mendoza, 1,7% en Tierra del Fuego y el 1,6% en Córdoba. 4 han sido las provincias que no han confirmado y notificado casos en la jornada de ayer. 201.919 casos confirmados y notificados, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. Son 3.667 las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país, con una tasa de letalidad del 1,8% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 80 personas por cada millón de habitantes.
Tenemos una mediana de edad de 75 años en las personas fallecidas. Las 24 provincias han confirmado casos y actualmente tenemos 1.122 personas, casos confirmados, internados en terapias intensivas, en un 83,8% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy empezó a regir la nueva normativa en relación a los eventos sociales y familiares. La decisión que se ha tomado por trabajo con los gobernadores, las gobernadoras, las áreas de epidemiología, en relación a que cuando se investigan los brotes, en ese estudio epidemiológico, en esa investigación epidemiológica, se identifica alguna reunión, algún evento familiar o social donde se origina un número muy, muy importante de los casos. Es por eso que en estos días, en estos 15 días, se restringen los eventos sociales y familiares en espacios cerrados y domicilios, independientemente del número de concurrentes, salvo los convivientes. Y también hablamos mucho en estos días que lo mismo sucede en los momentos de descanso, en los ámbitos de trabajo. Por eso en este DNU también restringe esos encuentros y requiere que los empleadores arbitren las medidas para que se puedan escalonar los turnos y generar las medidas en relación a los ámbitos de trabajo, en relación a lo que es el descanso y las comidas para minimizar la posibilidad de transmisión. Queremos acompañar, mostrar el dispositivo de acompañamiento en salud mental para las personas afectadas directamente o indirectamente por COVID-19. ¿En qué consiste? Bueno, está formado por profesionales de salud mental, en la cual recibirán su llamado y podrán acompañarlos en este momento de aislamiento que pueda tener la persona que esté ya esperando su resultado o ya esté confirmado su COVID, el resultado de COVID-19. Y también para sus seres queridos y personas que lo asisten. ¿A quiénes está dirigido? A todas estas personas que referí. ¿Cómo lo pueden solicitar? Llamando de lunes a sábados, de 9 a 17 horas, en el teléfono 0800-222-1002, opción 6, salud mental. Allí un profesional va a recibir su llamado y lo va a ir acompañando en este proceso de aislamiento y cómo se vaya sintiendo al transitarlo. El juez federal Daniel Rafecas contó en una entrevista virtual detalles de la identificación del ex centro clandestino de detención que funcionó en la calle Bacacay 3570 de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. Y destacó el rol que tuvo la comunidad de derechos humanos al mantenerse firme en el reclamo por memoria, verdad y justicia. Y en ese sumario que se hace en 1977, Nieto Moreno describe claramente que ese grupo operaba en un centro clandestino que funcionaba en la calle Bacacay y que luego se mudó a otro centro clandestino que funcionaba en la calle Venancio Flores. El primero le decían El Jardín o La Cueva y al segundo Automotores Orletti. Esto estaba ya en aquel momento. Lo que pasa es que la referencia al centro clandestino de Bacacay no tenía la dirección exacta. Lo que termina destrabando este rompecabezas al cual le faltaban tantas piezas y que nos impedían llegar a identificar el centro de Bacacay, porque de hecho exploramos por todos lados, junto con el equipo argentino de antropología forense. Hicimos un montón de averiguaciones, exploramos viviendas, terrenos, consultamos planos en los alrededores de Orletti. Nunca pudimos dar con el centro. Hasta que en agosto del año pasado, el programa Verdad y Justicia nos presenta las primeras informaciones de que archivos desclasificados por el Departamento de Estado en Estados Unidos traían información relacionada con la actuación de la OT-18 de Gordon. Bueno, finalmente esa documentación llega formalmente al juzgado en marzo de este año, justo antes de la pandemia, y esa información trae, asombrosamente, la dirección exacta en donde funcionaba ese centro clandestino. Y nos contó que cuando ellos como matrimonio llegaron a la vivienda, en septiembre de 1977, le llamó mucho la atención que los cuartos
que tenían distribuida esa vivienda estaban compartimentalizados. Había como compartimientos, que hoy obviamente nosotros sabemos que son celdas, porque es exactamente lo mismo que vemos en Orleti, ¿no? O que veíamos en Vesubio, o en el Banco, o en Olimpo directamente, que la dictadura lo construyó directamente así, ¿no? Con las famosas cuchas. Toda la comunidad de derechos humanos se mantuvo firme desde los años 80 hasta el día de hoy en reclamar justicia y no conceder absolutamente nada en términos de negociación con los perpetradores a cambio de información. Siempre intuitivamente, sobre todo las madres y las abuelas, ¿no? Especialmente tuvieron la intuición, a mi juicio correcta, de que negociar con los perpetradores era ir a una trampa que iba a terminar en la impunidad. El oficialismo y la oposición volvieron a cruzarse en una discusión reglamentaria para determinar la validez de la votación de 2 decretos parlamentarios firmados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con los que se prorrogan las sesiones por videoconferencias durante los próximos 60 días. Resulta absolutamente razonable la prórroga que está decidiendo y además reivindica algo que la propia Corte Suprema de Justicia le mandó y le indicó a este Congreso de la Nación, que es ejercer en plenitud sus potestades. Y además reivindica que es el propio cuerpo el que necesariamente debe implementar los mecanismos para que esa voluntad política y esa representación institucional pueda ejercitarse. Los decretos de prórroga de sesiones no han modificado lo que respecta al Senado, sino que han implementado el mecanismo por el cual el Senado ejerza las potestades que emergen del propio reglamento. No solo no se contradice, lo complementa, pero no lo modifica. Y esto es aquí porque ya el debate viene incluso, yo diría, alterado después de la última sesión en la cual a una ley del Congreso de la Nación, desde algunos sectores de nuestra representación parlamentaria de la oposición, han querido requerirle a este Senado una mayoría calificada que no prevé la Constitución. Poder sesionar en forma virtual, más allá de que se obtuvo por pleno conformidad y mayoría absoluta o la totalidad de los miembros, tenga o no tenga esa mayoría, no puede estar condicionada por una mayoría calificada excepcionalmente para incorporar normas al plexo constitucional o para la reforma constitucional. No estamos modificando el reglamento, no estamos alterando la independencia del Poder Legislativo en el marco de este Senado de la Nación, no estamos cercenando potestades de las minorías ni estamos acrecentando potestades de la mayoría, sino que estamos estableciendo un mecanismo que nos permita, en el marco de una pandemia, en una situación excepcional. El Senado no solo puede, sino que debe sesionar para poder cumplir con su rol constitucional. Debe hacerlo con las modalidades que el propio Senado establezca y con el temario que el propio Senado determine, porque está en periodo de sesiones ordinarias. Incumbe al Senado decidir si debe sesionar en lo sucesivo de modo presencial o no presencial. Y en último caso, si para hacerlo necesita interpretar o modificar su reglamento de funcionamiento. Y nosotros dijimos y hemos sostenido que estamos interpretando el reglamento y adaptándolo, pero nunca lo estamos modificando. Al tratarse de un protocolo, para que no queden dudas, en función de la discusión de fondo, nosotros venimos a reiterar que como todo acto que conlleve una disposición reglamentaria en un trámite normal, lo primero que corresponde es que lo trate la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales expide un despacho y se eleva al Pleno para que se lo apruebe con los 2/3. En este caso, la situación excepcionalísima de la pandemia nos lleva a abordar el marco de ciertos acuerdos. Y los acuerdos tienen que ver con la unanimidad. Para nosotros, queremos decirle que esta reforma, el DP12, que nosotros creo que tiene la unanimidad de todo el cuerpo, que nosotros lo acompañamos, lo hacemos porque contempla la mayoría de los 2/3 en el caso de tratarse de concretas reformas reglamentarias. Así que dejando a salvo esta posición, nosotros queremos dejar muy aclarada la posición del porqué del rechazo del DP11 y por qué acompañamos
el decreto de Barrado, el decreto 12. Para entender bien con lo que lidiamos cuando hablamos del sistema telemático, ahora en el nuevo decreto, el que sí aprobamos por 2/3, como corresponde, estamos diciendo que los senadores inclusive pueden estar en sus hogares y ya sabemos cómo es la interconexión en la Argentina. Entonces el senador trata de votar y no puede porque se le cae. Inclusive si tuviera otros mecanismos, también se puede caer. Entonces siempre puede pasar. Este tipo de cosas pueden pasar y sabemos que pueden pasar. Lo quería dejar sentado para ver cómo vamos a ir resolviéndolo a medida que pasa el tiempo. El resultado final serían entonces 40 votos afirmativos y 29 negativos, 0 abstenciones. Con lo cual entonces quedan refrendados los respectivos decretos. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que existen registros de casos de coronavirus en casi toda la provincia, en un nuevo informe en el que detalló que en la última jornada se sumaron 180 nuevos contagios y señaló que el distrito atraviesa una situación muy compleja que no da margen al error. Nosotros, desde marzo, que venimos planteando todas las recomendaciones que son básicas, estructurales en cuanto al protocolo, la distancia, barbijo, el lavado de las manos, pero acá es como que vamos a una situación más allá, es decir, estas recomendaciones también se mantienen en el ámbito de trabajo, se mantienen en tu domicilio, en el domicilio de las personas, se mantienen en lugares donde estamos viendo que se están produciendo la mayoría de los contagios. Nosotros estamos ahora en el marco de una cuarentena estricta, en el marco de una cuarentena vuelta a fase 1 en todo el territorio de la provincia. Pero bueno, la mayoría de la gente se queda en su casa. Pero en las instituciones, servicios esenciales, salud, seguridad, en el caso también de supermercados, actividades que están autorizadas en esta fase 1 como actividades esenciales, se produce el contagio en el ámbito de trabajo. Entonces yo creo que estas recomendaciones van a ese punto. Pero también las otras recomendaciones que surgen a partir de muchas consultas y muchas dudas de las personas que nos llegan a todos los teléfonos del COE, que llegan a los 0800, de qué hacer frente a cada caso. Por eso es muy importante este repaso que ha hecho el doctor Gutiérrez, que tiene que ver con cuáles son los síntomas que tenés que tener en cuenta, qué situaciones tener en cuenta, cómo actuar. ¿De qué manera actuar? No solo en tu trabajo, sino cómo actuar en tu casa. Entonces es muy importante, por favor, que tomemos en cuenta estas recomendaciones porque, habrán visto, estamos llegando a un nivel de contagios importantísimo. Departamento Ledesma, particularmente Libertador General San Martín. Están empezando a haber más casos en Capital, de hecho ya Capital tiene más casos. Los casos que se están dando han crecido también los casos en Perico. Ya tenemos registro en casi toda la provincia, es decir, son cada vez menos las localidades que no registran un caso de COVID, de modo tal de que estamos en una situación muy compleja que no da para margen de error y que tiene que hacer que todo este protocolo que decimos no es solo para la calle, no es solo para... es para la reunión intrafamiliar, es para la reunión intralaboral. Los argentinos hace algo más de 4 décadas vivimos en un antiproyecto que nos ha impuesto sigamos siendo deuda, es decir, no seamos, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todas y de todos. Por eso esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos propuestos por el filósofo Gustavo Sirigliano,
que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto nos permita compartir un nuevo proyecto de país. Ejes que están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos y no unos pocos iluminados puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. En este segundo segmento del viejo profesor aborda las proposiciones sobre la ciencia y la técnica, para lo cual pide nos preguntemos, ¿para qué nos empeñamos en reproducir la ciencia y la tecnología, por más avanzada que parezcan, de los países desarrollados de los cuales dependemos, si esa ciencia y tecnología es para nosotros un efectivo instrumento de dominación? Tras lo cual formula una serie de proposiciones sobre la naturaleza de la ciencia, tan necesarias ahora en tiempos en que el cambio de paradigma que la pandemia genera nos obliga a que nos pensemos a nosotros mismos conforme nuestra propia realidad, nuestras propias necesidades. En una sociedad de capitalismo, sea estatal o privado, industrial o postindustrial o del conocimiento, donde el saber es poder, la verdad científica se encuentra sometida al poder y nadie regala el poder. Por ello importa mucho determinar con claridad a quién, a qué régimen dominante o bienestar autónomo de un país sirve la política y la actividad científica. La verdad científica no solo se modifica, como sostienen los científicos de los países dominantes o de los imperios, por la acelerada investigación y por el descubrimiento de nuevas verdades. La verdad se altera según los intereses, que no hay ninguna verdad que se resista frente a 10 mangos moneda nacional, como decía Enrique Santos Discépolo. La aceleración en la producción de nuevos conocimientos no es un fenómeno científico autónomo, sino un hecho político determinado por los intereses de una clase, por las apetencias de las empresas o los mercados, o por las necesidades del pueblo. Hay varias versiones de una misma verdad y no una sola. La que se elija y sancione podrá responder a los intereses de un grupo dominante o, si el país es substantivo, a las necesidades genuinas de un pueblo. Es verdad lo que los criterios de verdad que establecen los científicos dicen que es verdad. Tales criterios están sometidos a alguna aprobación social, fondos, premios, carrera del investigador, y a la voluntad política, pertinencia en la solución de los problemas. ¿Hay una ciencia y una tecnología para cada clase social? El 25 de julio de 1995 moría Osvaldo Pugliese, una de las figuras más destacadas del tango argentino, dueño de un particular estilo que en sus orquestas logró la combinación de fuerza y sutileza, tanto en sus composiciones como a la hora de interpretar a otros autores. Pugliese fue una escuela de tango en sí mismo. Sí misma, una de las escuelas más potentes en muchos sentidos, me parece. Por un lado, no solamente la faceta pianística de Pugliese, sino que creo que su orquesta, que bueno, inclusive la llamaban como la orquesta de los compositores, asociado a él aparecen un montón de nombres, bueno, Emilio Balcarce, Julián Plaza, Víctor Lavallén, Osvaldo Ruggero, bueno,
y tantos otros que es imposible nombrarlos a todos. De la organización colectiva que él proponía también, de cómo dividir el dinero, de cómo que funciona como una cooperativa. No tengo, como te digo, los detalles de cómo funcionaba, pero sé que había un espíritu, un compromiso político muy fuerte, sí. Entonces, algo como si hubiera un legado que excede lo estrictamente musical. Y yo, viste que cuando a las personas que les cae el estigma de que son yeta es una calamidad, y bueno, y a personas como Pugliese le cayó el estigma de que da suerte, bueno, y todos, bueno, vivimos por suerte al amparo de Pugliese. Por supuesto, voy a... Bueno, como bien decís, es una figura muy importante porque de algún modo sentó bases sobre cómo hacer del tango, de una música, digamos, de raíz popular. Él como que lo llevó a un plano orquestal con características muy particulares, muy personales, en términos de fraseos, de manipulación del tiempo. Un combo en el cual en una pieza de 3 minutos de duración vos tenías ritmo, tenías fuerza, tenías una cosa así como arengadora y al mismo tiempo con una complejidad propia de los recursos de la música, digamos, en su manera de acompañar, que la inventó él, que es esto que todos conocemos como yumba. Que bueno, que es una manera muy arengadora, digamos, de contagiar a la orquesta para impulsarla. Terminó siendo una cosa mucho más violenta y agresiva, como... ¿no? Un poco eso. Él también un poco tenía la ductilidad de acompañar con la mano izquierda y con la mano derecha también cantar esa melodía del tango que estaban haciendo. Hoy la pandemia lo demuestra, todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la pandemia se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traicionan las necesidades del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara al antiproyecto, proyecto de no país, proyecto de muerte, que nos rige desde hace varias décadas. Y es cuando pululan los que, más que irresponsables, son cómplices. Por eso especialmente me dirijo a los que les gusta que lo llamen runner, corredor, trotador, como decimos en el barrio. Lo que les digo es que la pandemia que nos afecta a todos no se afronta como una cuestión de libertad individual, es un tema de hermandad. COVID-19 es take away, como se puso de moda decir. En criollo es para llevar. No lo vayamos a buscar, no lo llevemos a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestro edificio, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Sostener el proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos. El tuyo, el mío, el nuestro. Cuídate, cuídame, cuidémonos. Esta es la tarea de este momento.